Señor, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por Alejandro y sus actividades, por Juan Carlos y sus actividades, por Mirta y sus actividades, por Mirta, la esposa de Alejandro y sus actividades, por mí y mis actividades, y también te pedimos bendición para todos los que después vean este video. Escucharemos la palabra que tiene preparada Juan Carlos, derrama sobre todos nosotros todo tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos fe. Amén. 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 Bien. Yo no sé si ustedes recuerdan que uno de los viernes que me tocó hablar a mí, yo les dejé pendiente un ejercicio que me parece, no sé por qué, no, no lo completaron, me parece a mí que no lo completaron. Pero bueno, de todos modos, yo quería retomar ese tema porque detrás de la revisión de esos pasajes había aspectos importantes. Bueno, eh, casi todos los pasajes que yo les dije de leer están en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, curiosamente, tiene muchos discursos. ¿eh? Hay 9 discursos de Pablo, 8 de Pedro y 7 de otras personas más. Y el tema era encontrar lo esencial de esos discursos, de todos ellos. Eh, Algunos pocos de esos discursos van dirigidos a discípulos, pero la mayoría están dirigidos a judíos o paganos. Eh, y es acá donde intentaremos descubrir el mensaje esencial proclamado en esos discursos. Eh, a este mensaje esencial se lo llamó el querigma. Querigma. Bueno, vamos a ver qué es el querigma. La verdadera evangelización comenzó con este primer anuncio. Y este primer anuncio es como una especie de aperitivo que nos abre el apetito para conocer más sobre la vida de Jesús, sobre la vida y la obra. La palabra querigma es un sustantivo. Deriva del verbo griego kerisein, que significa anuncio. Indicaba una noticia de carácter público. El querigma era una noticia llevada por un heraldo, no cualquier noticia, es la noticia de un heraldo. O sea, de un mensajero, alguien que tiene un mensaje. La palabra querigma en el ámbito eclesial pasó a hacer referencia al primer anuncio o la primera predicación. Tenemos que pensar que los apóstoles habían pasado en los últimos tiempos por la última cena, la pasión, crucifixión, muerte del Señor, resurrección, Pentecostés. Había pasado todo eso y ahora estaban ellos ahí teniendo que cumplir la misión que se les había encomendado. Bien, entonces, este es el primer anuncio, es la primera acción evangelizadora de la iglesia. Por eso tenemos que volver una vez más a estos orígenes. El querigma es, en el pleno sentido de la palabra, el primer momento de la obra evangelizadora. Siempre el querigma será el punto de arranque, el punto fundamental. Es en un primer momento el anuncio que hicieron los apóstoles de la buena nueva a los judíos y a los paganos. O sea, después de la ascensión del Señor, y después de Pentecostés, es la primera acción eclesial que van a desarrollar los apóstoles. Este anuncio no es un simple resumen histórico. Ahora vamos a ver de qué se trata. No es un anuncio de hechos que han ocurrido, es mucho más.
es descubrir o poner en evidencia el mensaje de salvación que contiene. El querigma, con su matiz de alegre anuncio, es el mensaje cristiano cuyo objetivo fundamental es suscitar la fe y la conversión. El querigma es como un anuncio que despierta la curiosidad, que nos abre el deseo de conocer más. Por esto, quienes escuchan el querigma no pueden quedar indiferentes, son invitados a convertirse y a creer. Todos los que seguimos a Jesucristo, profundizando su mensaje, hemos debido necesariamente haber comenzado por escuchar el primer anuncio de la fe, el querigma. En ese momento se nos abrieron los oídos y el entendimiento. El querigma es pues el punto de partida para ahondar los misterios de Dios en relación con el ser humano. El querigma, en consecuencia, es una noticia, no una teoría. Es una noticia. La teoría vendrá después con la necesaria práctica. Entonces, un estudio teórico y práctico, como muchas de las carreras de la facultad. Sin el querigma no puede haber catequesis. La profundización del contenido del querigma y el recibir los sacramentos, que es la celebración festiva de la salvación ofrecida por Jesús, todo ello viene después, la vida comunitaria, todo aquello. Es decir, toda la doctrina teológica es ampliación, explicación y profundización de lo primero que escuche una persona que antes no sabía nada de Dios o que estaba apartada de él. La teología o la doctrina, por supuesto, relevante, pero no para quien primero tiene que escuchar el querigma, para luego recibir la catequesis y la preparación para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. De lo contrario, sería como enseñarle teóricamente a nadar a alguien que no conoce el agua. Ya en la iglesia primitiva distinguían dos momentos de la evangelización, dos momentos que eran clave. El primero era el querigma, que era el anuncio, y el segundo momento era la didache o ampliación de la fe. Afortunadamente, en el siglo pasado se encontró un manuscrito con el contenido de la didache de los primeros siglos, y ahí eso nos permitió acercarnos mucho a aquellos primeros momentos. Bueno, en todos esos textos que yo les comenté para leer, yo no me puedo incomodar por si no hicieron el ejercicio, porque yo en realidad lo empecé hace años y solamente llegué hasta los dos primeros textos, pero ya me di cuenta cuál era la idea. Bueno, entonces, lo común que tenían todos esos textos era contener el querigma. Una vez que uno sabe que contiene el querigma, todos esos textos tienen un formato como un esqueleto muy común. Para apreciar eso, la segunda parte era hacer una tabla y poner en las columnas todos los pasajes que yo les comenté que había que leer. Y en las filas, tres filas. Yo les voy a mostrar, yo lo hice en papel, no sé a ver si se ve en la cámara, a ver. ¿Se alcanza a ver? No, ¿no? No. No se ve. Bueno, pero están así, con el título de cada columna, cada pasaje. Y en las filas están las tres filas que corresponden a. En la primera fila, en estos discursos, en estos textos que estábamos analizando,
se contaban hechos de la vida de Jesús. En la segunda fila se hacían citas del Antiguo Testamento en el que se lo anunciaba o se lo mencionaba a Jesús. Y en la tercera, siempre necesariamente terminaban estos discursos con una interpelación. Bueno, revelado la vida de Jesús, luego las citas del Antiguo Testamento que lo justificaban, que lo acreditaban como el Mesías, bueno, luego el predicador, San Pablo, Pedro, interpelaban porque había que asumir alguna acción. Es por eso que a Pablo, por ejemplo, lo van a correr a piedrazos en algunas sinagogas, porque terminaba con una interpelación. O sea, no era una clase teórica que se escuchaba, no, terminaba con una, digamos, una especie de invitación a realizar algo. Juan Carlos, Sí. el cuadro es muy largo, muy grande, digamos, ¿cuánto? Por lo que Bueno, veo, no, tiene 9. sí, no, está hecho el cuadro. Yo les voy a sacar una foto y se los voy a mandar. Ah, con una foto se Eh, verá, con una foto seguramente. Es un porque si no, cuadro, lo podés pero leer y lo copiamos en columnas, y total son, no, para eso sí es un poquito largo, bueno, pero, pero yo le voy a mandar la foto pues sacame una buena foto y listo. le voy a sacar una buena foto y se las mando, o si no por parte, pero se le voy a sacar una buena que la puedan ampliar. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Lo interesante Muy interesante, muy interesante. es interesante ver el paralelismo. Y yo les había dicho que al mismo tiempo, el hecho de que estos discursos tengan estos tres elementos, eh, dio pie a pensar de que tal vez en la redacción del libro de los Hechos, Lucas, el escritor bíblico, haya tomado como especie de modelos literarios de cómo presentar los relatos, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto tiene que ver en cuanto al primer anuncio, cómo la iglesia irrumpe en el mundo, y dice lo que tiene que decir. Bueno, en esta iglesia naciente, ustedes saben que entre las primeras, digamos, medidas de tipo organizativo que toman los apóstoles es designar un reemplazante de Judas. ¿Recuerdan esa parte del libro de los Hechos en que Pedro dice, Sí, bueno, tenemos que Matías creo reemplazarlo? que se llama. Exactamente, exactamente. El apóstol número 13, digamos, estaban los 12, Judas se fue, pero bueno, el 13 sería Matías, el 14 sería Pablo, ¿no es cierto? Que no fue conviviente de los apóstoles. Pero este discípulo Matías es interesante ver dos aspectos de esto. Primero, fíjense que los apóstoles se consideran con la autoridad necesaria y suficiente como para designar un apóstol. ¿Quién había designado a los apóstoles? Solamente Jesús. Pero ahora ellos designan a un apóstol. Por supuesto, invocando al Espíritu Santo, pidiendo la ayuda de Dios, pero ellos van a designar a un apóstol. Y entonces ahora, ya que hay un puesto vacante y van a designar un apóstol, yo les preguntaría, ¿cuál es el currículum que debería presentar un postulante para ser apóstol? Si tuviéramos nosotros que poner un aviso en Clarín buscando un apóstol, ¿qué requisitos le pediríamos? Y, mejor dicho, eso ya está. En la Biblia dice qué requisitos se les pidió a los que iban a ser designados como apóstol. Había dos postulantes, uno que era José y otro que era Matías. Bueno, fíjense que los dos requisitos que menciona la Biblia para designar a un apóstol, lo que debería figurar en el currículum del candidato al puesto, las dos condiciones son
ser testigo de la resurrección y haber convivido con Jesús y los apóstoles desde el día que fue designado por Juan el Bautista hasta el momento de la ascensión. Entonces, fíjense qué importante lo de ser testigos de la resurrección. Bueno, esto lo digo porque si los apóstoles se consideraron ya tempranamente con la autoridad de designar a un apóstol, con la misma autoridad se van a sentir poseedores para designar a sucesores. O sea, ellos designan sucesores en su misión apostólica. De allí es lo que en la iglesia llamamos sucesión apostólica. Los apóstoles dejaron sucesores, con el mandato expreso a su vez de que ellos designaran sucesores. Y es así que por una cadena humana llegan a nosotros los sucesores de aquellos primitivos apóstoles que son nuestros actuales obispos. Bueno, esto es muy importante porque esto va a ser un tema fundamental en la historia de la Iglesia de Cristo, cómo designar predicadores, cómo designar mensajeros del anuncio de Cristo. Acá tenemos cómo comienza, tenemos el querigma, el mensaje fundamental que se anuncia. Y segundo, cómo se va a continuar en el tiempo la transmisión de ese mensaje. Ya es importante que ellos cubran la vacante de Judas y obviamente, ya con este análisis que estamos haciendo, no nos cabe duda que esa iglesia va a ir a dejar sucesores. Bueno, yo tenía otros dos temitas que hablar, porque me había quedado también pendiente el tema de la iglesia como sacramento de salvación de la humanidad. Y yo quería tocar un poquito ese tema, no sé cómo andamos con el tiempo. Bien, bien. Bueno, y finalmente quería hacer la parte introductoria del tema del Apocalipsis. Bueno, si podemos entonces, ya la vez pasada habíamos hablado de la iglesia, habíamos dicho un montón de cosas. Fíjense la importancia de la iglesia, que ya en su primer momento se siente con la responsabilidad de garantizar la transmisión del mensaje evangélico, del mensaje cristiano. Bueno, habíamos visto que la iglesia era visible y espiritual al mismo tiempo. Además, habíamos hablado algo de que la iglesia es misterio de la unión de los hombres con Dios. La iglesia es ese misterio. Y habíamos mencionado el título de la iglesia como sacramento universal de salvación y ahí nos quedamos. Entonces ahora vamos a desarrollar un poquito este tema. La palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación. Esa realidad oculta del misterio de la salvación está expresada por la palabra mysterium. En este sentido, Cristo es el mismo misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Las iglesias de Oriente a los sacramentos los llaman misterios casualmente. En la Iglesia nosotros hablamos de 7 sacramentos que son signos e instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, y en la Iglesia, que es su cuerpo.
La iglesia contiene, por lo tanto, la gracia. La iglesia contiene la gracia y la comunica, esa gracia invisible. En este sentido analógico es que la llamamos sacramento a la iglesia. La iglesia es en Cristo como un sacramento o instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Acá tenemos definido el primer fin de la iglesia es este. Vamos a repetirlo, es ser sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios. La iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. ¿Esto dónde está dicho? De que la iglesia reúne a todos, el pueblo de Dios reúne a todos. Está dicho en el libro del Apocalipsis, que después vamos a ver, en el capítulo 7, versículo 9. Al mismo tiempo, la iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Es sacramento universal de salvación. Por medio de ella, Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, en un único cuerpo de Cristo, que se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Vamos a hacer una síntesis de estos últimos temas que tratamos de la última vez que hablamos de este tema, que dice así. Bueno, la palabra iglesia significa convocación, reunión, asamblea. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios, y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación misma. Ya vimos cómo en el Antiguo Testamento hay los padres originales de la iglesia veían prefigurada la iglesia en todo el Antiguo Testamento. Esta iglesia fue preparada en la antigua alianza, fue fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección, y se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Dijimos que la iglesia es a la vez visible y espiritual. Es sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento, humano y divino. Ahí está su misterio, que solamente la fe puede interpretar, ver, acercarse, comprender. La iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Por eso hablar de iglesia y de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, son todas formas sinónimas de hablar de lo mismo. En todo tiempo y lugar siempre fue grato a Dios el que cumple sus mandamientos y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo, para que le conociera de verdad
y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo. Hizo una alianza con él. Lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de la historia. Y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación, como figura de su alianza nueva y perfecta que se iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu. Bueno, ¿cuáles son las características del pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos, de todos los demás grupos, sean religiosos, étnicos, políticos o culturales, de toda la historia humana. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo. Él les eligió una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Esto lo va a decir Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 9. Se llega a ser miembro de este cuerpo, de este pueblo de Dios, no por el nacimiento, por el nacimiento físico estamos hablando, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. Esto lo vemos claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Es decir, se pasa a ser integrante de este pueblo por la fe en Cristo y por el bautismo. Este pueblo tiene por jefe a Jesús, el Cristo. Es el ungido, el Mesías. La misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Por eso todo el pueblo es un pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley, ¿cuál es la ley de este pueblo? Es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de este pueblo? La misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Y su destino, todos los pueblos tienen un destino, añoran un destino, sueñan un destino. El destino es el reino de Dios, el mismo Jesús nos lo predicó. Es el reino de Dios que el mismo Jesucristo comenzó en este mundo y ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Bueno, este pueblo, vamos a ver que además tiene características, no es un pueblo, ya vimos, como los demás pueblos, es un pueblo distinto. Este es un pueblo sacerdotal, profético y real. Real no de verdad, sino real de realeza, de rey. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo constituyó en sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Jesucristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que de ellos se derivan. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo el Señor
pontífice tomado entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados quedan en efecto por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. El pueblo santo participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe que es de todo el pueblo, tanto de laicos como de la jerarquía. Cuando se adhiere indefectiblemente a la fe que les fue transmitida a los santos de una vez y para siempre, se profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en este mundo. Y el pueblo de Dios, participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. Por eso el pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir de Cristo, que en la última cena lavó los pies de los discípulos, haciéndose él servidor de ellos. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio del Señor y de ese oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu sometido a Dios que rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Bueno, la iglesia es cuerpo de Cristo, dijimos. Estamos llegando a las 1:15 y yo quería, como muy bien me lo señaló algunas veces Alejandro, dejar un tiempo para compartir todos. Entonces, vamos a hacer una pausa nuevamente acá. Podemos decir muchas cosas de la iglesia, cuerpo de Cristo. Y voy a dejar el título para por ahí continuarlo otro día, que es: la iglesia es comunión con Jesús. Es unión íntima, plena, absoluta, definitiva con Jesús. Entonces dejamos acá y yo les había hablado de hacer un pequeño comienzo del estudio del Apocalipsis, de la lectura del estudio. A ver, es muy pretencioso ese título. Digamos, una lectura, digamos, que comentemos entre nosotros del Apocalipsis. Bueno, yo les conté que comencé a leer, estoy haciendo el curso sobre Apocalipsis, que se da por Zoom todos los lunes. Ya estuve en 2 clases. Yo les anticipé que en la segunda clase las profesoras nos recomendó un libro que se llama La Cena del Cordero, y es un libro que comencé a leer y realmente me está sorprendiendo. Este libro lo escribió un teólogo, un estudioso de las Escrituras, que en sus comienzos era un cristiano evangélico. Tenía toda una trayectoria en la iglesia evangélica y pentecostal. No pentecostal, calvinista. Y él mismo cuenta en el libro que por su formación y el ambiente en el cual había crecido en la fe, él tenía una especie de especial rechazo por lo católico
y por supuesto que concebía a la misa como un lugar, la misa católica lo concebía como un lugar de, de blasfemia y de idolatría, ¿no? Es interesante siempre la mirada de una comunidad, de alguien que está fuera de esa comunidad, es interesante por cómo son vistos, y es interesante fundamentalmente para la comunidad que es observada, para saber cómo es vista desde fuera. Y muchas veces desde fuera se tiene una objetividad y se tiene una, ¿cómo podría decir? Una falta, digamos, de compromiso y de pegazón, de ligazón, que a veces admite y permite ser más objetivo. ¿Eh? Bueno, en este estudio del Apocalipsis, quisiera comenzarlo por un aspecto que está en la mitad del libro que se llama La Cena del Cordero. ¿Por qué? Voy a comenzar y después, si seguimos otro día, entonces sí, retomaría desde el comienzo. Bueno, ahora van a comprender por qué lo tomo desde este lugar, este libro. Este libro tiene en la página 62, tiene 120 páginas, así que es más o menos por el medio. Tiene un título que dice Una mujer vestida de sol. Apocalipsis 12, en el capítulo 12 del Apocalipsis, la visión de San Juan de una mujer vestida de sol encierra la esencia del libro del Apocalipsis. Hay muchas interpretaciones, muchas formas de leer el Apocalipsis, y esta es una muy particular. Con muchos niveles de significado, muestra un evento pasado que prefigura un acontecimiento en un futuro lejano. Recapitula el Antiguo Testamento al tiempo que completa el Nuevo. Revela el cielo, pero con imágenes de la tierra. La visión de Juan, acá empieza lo importante, lo fuerte. La visión de Juan comienza con la apertura del templo de Dios en el cielo. ¿Eh? Si nosotros vamos al Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, 11, 19, dice, allí dice que se abrió el cielo y, y San Juan ve el arca de la alianza. Dice que ve el arca de la alianza en el cielo. Cuando Juan escribe esto, por supuesto que esto habrá llamado mucho la atención de sus contemporáneos, porque el pueblo de Israel hacía 5 siglos que no veía el arca de la alianza. El arca de la alianza la llevaron en el destierro a Babilonia, y el profeta Jeremías cuenta que esa arca de la alianza él la va a esconder y hace una profecía. Dice que el arca de la alianza va a ser reencontrada una vez que Dios forme su pueblo, forme definitivamente su pueblo. Entonces, quiero hacerles una aclaración. Esta profecía de Jeremías, los hermanos de la Iglesia de Caballito no lo van a encontrar en sus Biblias, porque está en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 7, que no forma parte de la Biblia, del canon, digamos, de la Reina Valera. Sí del canon griego y, por supuesto, del canon de nuestra Iglesia. Bueno, entonces, esa promesa que hace Jeremías de que el arca de la alianza, que él dice que lo escondió y que va a volver cuando se haya formado el pueblo de Dios, si quieren yo les puedo leer lo que dice el libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos, que dice, Capítulo y versículo.
Segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 7. Entonces, en el capítulo 2, versículo 7, dice así: en cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó por el lugar para que fuera solemnemente consagrado. Bien, entonces, acá Macabeos, en el libro de los Macabeos, Jeremías profetiza que queda oculta el arca de la alianza, y por eso es que esto se va a cumplir en la visión que tiene Juan, que ve el arca de la alianza, ve abrir el cielo, ve el templo en el cielo y el arca de la alianza allí. Bueno, muy bien. Entonces, luego sigue el libro del Apocalipsis, dice: hubo un gran portento, hubo truenos, terremoto, un fuerte granizo. Esto lo dice en 11:19. 11:19. Y continuando, llegamos al Apocalipsis 12. Va a ocurrir entonces un gran portento. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta. Bien. Juan nos habla de que ve el arca y luego aparece la mujer vestida de sol. Juan no nos va a presentar el arca para hacerla desaparecer. Si nos habla del arca y luego nos habla de la mujer, y Juan va a describir a la mujer como una descripción del arca, un arca de la nueva alianza. ¿Y quién es esa mujer? Es la que da luz al niño que gobernará las naciones. O sea que el niño es Jesús y su madre es María. Acá el autor del libro en algún momento comenta que sobre todo cuando estaba en la iglesia calvinista, él decía que había leído muchas veces este pasaje, y fíjense qué cosa curiosa. Interpretaban, en algún momento del Apocalipsis aparecen langostas gigantes con cara humana, y ellos veían, para ellos las langostas eran los helicópteros de los rusos, de los comunistas, ¿no? Dice: yo veía eso con mucha naturalidad, y sin embargo no veía que la mujer vestida de sol, que da a luz al hijo que va a gobernar las naciones, y no veíamos que era María, la madre de Jesús. Bien. Entonces, Juan nos presenta el arca original y la mujer vestida de sol. El arca de la alianza, la del Antiguo Testamento, la que Dios le dice a Moisés cómo construir el templo y colocar el arca, ¿qué hacía que fuera tan santa esa arca? No era el oro que la cubría, sino lo que contenía el arca de la alianza. ¿Y qué contenía el arca de la alianza? Tres cosas contenía. Tenía la ley que había sido grabada por el dedo de Dios en piedra, estaba la ley. ¿Qué más había dentro? Había maná, el pan milagroso que alimentó al pueblo durante su peregrinación por el desierto. Y estaba también la vara de Aarón, que floreció como insignia de su oficio de sumo sacerdote. Entonces, en el arca de la alianza estaban estas tres cosas: la ley, el maná y la vara de Aarón. De la vara de Aarón sabemos lo que significa, porque eso nos lo dice
el libro en Números, en el libro de los Números, en el capítulo 17, en el versículo 16 y siguientes dice que lo voy a leer. Yahvé dijo a Moisés: habla a los israelitas que te den una rama por cada familia patriarcal, que entre todos los príncipes, en representación de sus familias patriarcales, te den 12 ramas, y escribe el nombre de cada uno en su rama. En la rama de Leví escribe el nombre de Aarón, pues ha de haber una sola rama para el jefe de la familia de Leví. Las depositarás en la tienda del encuentro, delante del testimonio, en el lugar sagrado del templo, donde me suelo manifestar a ti. Así le está hablando Yahvé a Moisés. Dejarás la rama donde yo me encuentro contigo. El hombre cuya rama retoñe será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas profieren contra vosotros. Moisés habló a los israelitas y cada uno de los príncipes le dio una rama. 12 ramas en representación de todas las familias patriarcales. Entre sus ramas estaba también la rama de Aarón. Moisés depositó las ramas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando Moisés entró en la tienda del testimonio, vio que había retoñado la rama de Aarón por la casa de Leví. Le habían brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Moisés sacó todas las ramas de la presencia de Yahvé ante los israelitas, las vieron y tomaron cada uno su rama. Entonces dijo Yahvé a Moisés: vuelve a poner la rama de Aarón delante del testimonio, para guardarla como señal para los rebeldes. Acabará con las murmuraciones que no llegarán ya hasta mí, y así no morirá. Moisés lo hizo así como le había mandado Yahvé, lo hizo. Ahora bien, esto que nos dice que sabemos de la rama de Aarón, que por este motivo de la familia de Leví los sacerdotes judíos se van a considerar sacerdotes del linaje de Aarón. Aarón fue consagrado sacerdote de esta manera. Después nosotros vimos que Pablo va a decir que nosotros los cristianos somos descendientes, tenemos el orden sacerdotal de Melquisedec, que es superior, porque Abraham se inclinó ante Melquisedec y le dio, le dio diezmo, le dio el diezmo. Bueno, pero en Hebreos 4:9, yo ahora no lo tengo a mano, pero después se los voy a conseguir. San Pablo va a decir que en el arca de la alianza estaban estos 3 elementos. La ley, los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Estos 3 elementos. ¿Por qué son tan importantes estos 3 elementos? La alianza, el arca de la alianza, y luego la mujer vestida de sol. Porque esta mujer vestida de sol, que es María, la madre de Jesús, ya los primeros cristianos la vislumbraron, la avisoraron, y en este texto que acabamos de leer de el Apocalipsis, la Virgen María va a ser la nueva arca de la alianza. ¿Por qué va a ser la nueva arca de la alianza? Porque ella también va a ser la que va a contener la palabra de Dios. Cristo es la palabra hecha carne. La palabra en piedra que recibe Moisés, María va a recibir la palabra hecha carne. También va a recibir en su seno el pan.
al recibir a Jesucristo, recibe también el pan bajado del cielo. Jesús va a decir, yo soy el pan bajado del cielo. Y también va a recibir a Jesús como sumo sacerdote. San Pablo nos va a decir que Jesucristo va a ser el gran y sumo sacerdote. Por eso la importancia de María como nueva arca. Fíjense que la analogía de esa arca de la antigua alianza y esta arca de la nueva alianza y sus contenidos son realmente, por lo menos a mí, me impactó mucho. Acá el autor del libro dice, ¿qué hace que la nueva arca sea santa? Bueno, el arca antigua contenía la palabra de Dios escrita en piedra. María llevaba en su seno la palabra de Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. El arca contenía maná. María tenía en su interior el pan de vida bajado del cielo. Y el arca contenía la vara del sumo sacerdote Aarón. El seno de María contenía el sumo y eterno sacerdote Jesucristo. En el templo del cielo, que es donde Juan ve esto, él lo ve en el templo del cielo. Se abrió el cielo y vio el arca de la alianza, vio la mujer. Entonces, en el templo del cielo, la palabra de Dios es Jesús. Eso queda claro. En el Génesis, todo se hizo, esto lo dice Juan, todo fue hecho por Cristo, por la palabra. Y el arca en la que reside es María, su madre. Si el niño es Jesús, entonces la mujer es María. Los padres de la iglesia, de mente más preclara, San Atanasio, San Epifanio y muchos otros, defendieron esta interpretación de esa parte del Apocalipsis. Por supuesto que no es la única, Muchos defendieron esta interpretación del Apocalipsis. Ahora, la mujer también tiene otros significados, que no quiere decir que invaliden el que acabamos de comentar. La iglesia, la palabra puede tener varios significados. Es la hija de Sión, que dio a luz al Mesías de Israel. Es también la iglesia, asediada por Satanás, pero preservada a salvo. Las riquezas de la Escritura son ilimitadas, Ahora, vamos a ver algunas objeciones que se presentan a esta interpretación. Veamos también qué puede decir otra lectura de esto. Otros estudiosos arguyen que la mujer no podría ser María porque según la tradición cristiana y católica, María no sufrió dolores de parto. Los espasmos de la mujer, sin embargo, no tienen por qué ser los dolores de parto. No tienen por qué ser dolores físicos. San Pablo, por ejemplo, usaba la expresión dolores de parto para describir su propia agonía hasta que Cristo sea formado en sus discípulos. Eso lo dice en Gálatas 4:19. Por tanto, el sufrimiento de la mujer, de la que se habla en el Apocalipsis, podía describir el sufrimiento del alma, el dolor que padeció María al pie de la cruz cuando se convirtió en madre de todos los discípulos amados. Esto está en Juan 19, del 25 al 27. Otros objetan que la mujer no podría ser María porque la mujer del Apocalipsis tiene otra descendencia. Y la Iglesia enseña que María fue perpetuamente virgen. Pero la Sagrada Escritura utiliza a menudo el término descendencia, en griego es la palabra sperma, para describir la descendencia espiritual de una persona. Los hijos de María, su descendencia espiritual, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esto está en Apocalipsis 12:17. Y nosotros
somos la otra descendencia de María. Somos los hijos por la designación de Jesús en la cruz. Cuando le dijo, he ahí a tu hijo, nosotros somos hijos de María. Por consiguiente, el Apocalipsis presenta también a María como la nueva Eva, madre de todos los vivientes. En el jardín del Edén, Dios prometió poner enemistad entre Satanás, la antigua serpiente, y Eva, y entre la semilla de Satanás y la semilla de ella. Ahora en el Apocalipsis vemos que adquiere su máxima expresión esta enemistad. La semilla de la nueva mujer, María, es su hijo, Jesucristo. Sí, perdón. Querías decir algo. A mí se me hizo el tiempo, así que... Sí. Gracias por avisar, gracias por avisar. Bueno, Juan Carlos. está muy Sí. bien, está muy bien. Simplemente yo haría una oración para cerrar. Sí, por favor. Bueno. Sí. Discúlpenme, la No, verdad que es muy interesante, No, está es muy buenísimo. interesante. Bueno, Señor Jesús, Yo- gracias por estas yo lo- palabras sí. que edifican nuestra vida, que acrecientan nuestra fe, que acrecientan nuestro compromiso con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con todos los santos de los cuales que son testigos de la obra redentora de Jesús. Gracias por formar parte del pueblo de Dios en carne, sangre y espíritu, y perdona todas nuestras faltas, y que cada día podamos ser renovados espiritualmente para enamorarnos más de ti, Señor. Quiero agradecerle a Juan Carlos muy especialmente todo esto y todo lo que va a seguir colaborando con nosotros. También quiero agradecerle a todos los que vean este encuentro sus comentarios, pueden suscribirse y también pueden participar, ya saben, indicándonos un teléfono, un mail para que nosotros le mandemos el link. Que todo sea para la gloria de Jesús y honra de su glorioso nombre. En el santo nombre de Jesús, poderoso. Amén. Amén. Yo agradezco al Señor este momento y a ustedes, porque para mí son momentos muy gratos. Así que gracias, Señor, y gracias a ustedes. Al contrario. Gracias, Es Juan Carlos, fue verdadero. todo muy interesante. Yo lo que le dejaría para la próxima preguntarle, ¿por qué San Juan escribió el Apocalipsis? ¿A quién Ajá. fue dirigido? ¿A quién va dirigido? ¿Y por qué usó ese estilo apocalíptico, digamos? Ajá. Bueno, tiene varias respuestas posibles. Claro, claro. Bien. Bueno, Una de ellas es la que está en la cena del Cordero. Bien, después lo Pero hay vamos otras más. a lo desarrollar. vemos, lo vemos. Bueno, Chao, chicos, buenas noches a todos. Gracias. Chao, noches. chao. Que Dios Chao, los chao. bendiga. Gracias. Gracias, Nos gracias. besamos. Chao. Bueno.